No es un secreto que todos relacionamos estas fechas con personajes como Frankenstein, Drácula, el Hombre Lobo, Freddy, Jason, Mike Myers, etcétera, etcétera. Sin embargo, como ya lo hemos escuchado en otras ocasiones, la realidad siempre supera a la ficción. Pues uno nunca sabe lo que pueden llegar a ser nuestros vecinos cuando cierran las puertas de sus casas. Gustos inusuales, colecciones extrañas y fetiches raros, o cualquier cosa que pueda llegar a convertirlos en monstruos reales. Capítulo 2. Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee. 21 de mayo de 1960, Milwaukee, Wisconsin. Nace Jeffrey Lionel Dahmer, el primogénito del matrimonio conformado por Joyce y Annette, una mujer hipocondríaca y depresiva que pasaba mucho tiempo en cama, y Lionel Herbert Dahmer, un hombre de ciencia quien pasaba la mayor parte del tiempo fuera de casa estudiando y trabajando, razón por la cual el pequeño Jeffrey no recibía la atención necesaria para un niño de su edad. Sin embargo, este pequeño comenzaba a crecer como un niño normal, alegre y risueño, incluso lo que podríamos llamar un niño feliz. Hasta que uno de estos descuidos llevó al pequeño Jeffrey a desarrollar una hernia, la cual fue extirpada tras 2 cirugías antes de cumplir la edad de 4 años. Tras su paso por el quirófano, el pequeño Jeffrey se volvió un niño notablemente apagado. A pesar de las dificultades, enfermedades de su madre y constantes mudanzas de su familia, Dahmer continuó su vida como un niño normal, teniendo un pequeño grupo de amigos en la escuela primaria y desarrollando una peculiar curiosidad por los huesos de los animales, al igual que la anatomía de estos mismos. Cosas que su padre le enseñó, creyendo que el interés y la curiosidad del pequeño Jeffrey eran puramente científicas. Los años pasaron y tras mudarse a una casa en medio del bosque, Jeffrey intensificó su afición por la preservación de animales, desde insectos hasta ardillas y animales pequeños. Posteriormente, comenzó incluso a recoger animales muertos para dejar que estos se descompusieran debajo de la casa para después conservar los huesos de estos animales. Su afición por los cadáveres de animales fue incrementándose hasta los extremos de llegar a decapitar animales muertos y empalarlos en extraños sitios. En su adolescencia, las cosas estaban lejos de mejorar, pues los síntomas y enfermedades de su madre se acrecentaban y su padre se cargaba cada vez más y más de trabajo. Así que a la edad de 14 años, Jeffrey comienza a consumir grandes cantidades de alcohol. Un par de años después, en la vida de Jeffrey Dahmer, todo estaba mal. Su temprana adicción al alcohol, los problemas familiares, la búsqueda de aceptación por parte de sus compañeros de clase y el descubrimiento de su orientación homosexual lo fueron distorsionando a tal grado que comenzó a mezclar sus preferencias sexuales y su fascinación por la disección y conservación de animales, tal que todo esto lo llevó a desarrollar una atracción por el pecho y el dorso masculino, al igual que la fantasía de dominar a un hombre completamente sumiso. Para poder llevar esta fantasía a cabo, a los 16 años decidió noquear a un chico que le parecía realmente atractivo para posteriormente abusar de él. Sin embargo, decidió no llevar a cabo su plan. A la edad de 17 años, su vida empeoró un tanto más tras el divorcio de sus padres a finales de 1977. Hasta que a mediados del siguiente año, a tan solo un mes de la graduación de Jeffrey, la pequeña familia que tenía este chico terminó disuelta, con su padre durmiendo en hoteles de la región y su madre, en compañía de su hermano David, se mudaron a las cataratas Chippewa en Wisconsin.
mientras que el joven Jeffrey Dahmer se quedó en la casa en la que antes vivió su familia, debido a que este chico ya era casi mayor de edad, por lo cual este acontecimiento terminó potenciando el alcoholismo y sentimientos de abandono en el chico. Sin embargo, antes de que el divorcio concluyera, Dahmer ya guardaba un oscuro secreto, pues el pasado 18 de junio de 1978, Jeffrey Dahmer cometería su primer asesinato. Su víctima sería un autoestopista de nombre Steven Hicks, el cual pidió un aventón a Jeffrey sin saber lo que estaba por pasarle. Pues las más bajas pasiones de Dahmer se despertaron al ver a ese joven de 19 años de torso desnudo pedir un aventón. Jeffrey convence a Hicks de ir a su casa a beber y escuchar música, siendo ahí cuando Jeffrey golpea a Hicks con una mancuerna y al verlo en el piso lo estrangula hasta arrebatarle la vida, para después autocomplacerse encima del cuerpo inerte de Hicks. Al día siguiente lo disecciona y entierra en el patio de su casa, para semanas después desenterrar los restos, disolverlos en ácido y triturar los huesos. Un mes y medio después de este suceso, el padre de Jeffrey vuelve a su antigua casa con su actual prometida, descubriendo que ahí seguía Jeffrey viviendo solo. Posteriormente, este hombre inscribe a Jeffrey a la universidad. Sin embargo, este deserta y se enlista en el ejército a escondidas de su padre, donde destacó por ser un soldado un poco mejor que los demás, aunque sus problemas de alcoholismo siempre lo hicieron notar, ganándole así castigos y palizas por parte de los demás reclutas. A pesar de todo, varios años después fue dado de baja con honores en 1981. Tras dejar el ejército, Jeffrey intenta probar suerte en Miami, pero de nuevo su alcoholismo lo hace contactar a su padre para pedir si puede volver con él, así que ese mismo año vuelve a su antigua casa en Ohio con su padre y su madrastra, los cuales, hartos de su comportamiento y alcoholismo, lo envían a su abuela a West Allis en Wisconsin en diciembre de ese mismo año, donde Jeffrey parecía haber cambiado, aunque seguía bebiendo. Por 10 meses parecía ser un hombre reformado y trabajador, hasta que a finales de 1982 es despedido, y en este punto todo se desvía para este hombre, pues pasan 5 largos años de alcoholismo, problemas con la ley por faltas a la moral y deseo sexual por otros hombres, siendo esto último la actividad que más disfrutaba realizar, pues había encontrado la forma de cumplir sus fantasías sexuales de la adolescencia, drogando a los hombres con los que se acostaba para que estos no pudiesen moverse, pues esto le causaba molestia a Jeffrey. Continuando con estos actos es cuando se da el segundo asesinato de Jeffrey Dahmer. Su víctima en esta ocasión fue un hombre de 25 años de Michigan llamado Steven Tommy. Fueron a un hotel en Milwaukee y al despertar Tommy estaba muerto, pero Dahmer declaró no haber recordado lo que pasó la noche del 20 de noviembre de 1987. Posteriormente, llevó el cuerpo de Tommy a casa de su abuela, donde lo dejó una semana en el sótano para posteriormente seccionar el cuerpo, separar la carne de los huesos, pulverizar los huesos y mandar todos los restos a la basura, exceptuando la cabeza, la cual hirvió y blanqueó para después utilizar el cráneo como objeto masturbatorio, hasta que este, debilitado por el tratamiento, se dañó. Así que Dahmer pulveriza el cráneo y tira los restos del mismo. Después de este suceso, el monstruo había sido liberado, pues Jeffrey Dahmer comenzó a buscar víctimas constantemente, siendo su siguiente víctima un joven prostituto de 14 años de edad, al cual drogó, estranguló, mantuvo relaciones con el cadáver y posteriormente procesó el cuerpo tal cual como lo hizo con Tommy. La única diferencia fue la forma en que intentó conservar el cráneo al cambiar el químico con el que lo hirvió, pero de igual forma esto no sirvió de mucho. Una cuarta víctima fue Richard Guerrero,
quien sufrió el mismo destino que las víctimas anteriores, siendo este el único hispano asesinado por Jeffrey Dahmer. En 1989, Jeffrey asesinó a su quinta víctima, Anthony Sears, víctima con quien sostuvo relaciones mientras estaba consciente, para posteriormente drogarlo y trabajarlo al igual que sus víctimas anteriores. Solo que en esta ocasión decidiría conservar para siempre la cabeza y los genitales de Anthony, pues este le parecía realmente atractivo. Así que los metió en un frasco con acetona, los guardó en una caja de madera, la cual conservaba en el casillero del trabajo. Durante este lapso de tiempo, Dahmer había tenido de vuelta fuertes problemas con la ley debido a prácticas inmorales en público, incluidos actos de incitación inmoral a menores de edad. A pesar de todos estos cargos de agresiones sexuales, Dahmer simplemente pagaba sentencias cortas en reclusorios y de libertad condicional para poder trabajar, con la condición de que debía ser registrado como un delincuente sexual. Todos estos actos le trajeron graves consecuencias a Dahmer, pues incluso su abuela lo corrió de la casa por su mal comportamiento y por los extraños olores provenientes del sótano. Así que al salir en libertad condicional, se muda al domicilio de la calle 25 norte de Milwaukee. Sin embargo, Dahmer nunca cambió, y aunque estaba en libertad condicional, nunca levantó sospechas hacia él. Y las autoridades nunca le pusieron el ojo encima, permitiendo así que asesinara a 12 hombres más, sumando un total de 17 víctimas, las cuales pudieron haber sido 18 de no ser porque Tracy Edwards logró escapar esposado de un terrible final. Este chico corre e informa a la policía sobre su agresor. Al realizar el cateo a la casa de Jeffrey Dahmer, la policía hace los hallazgos de una cabeza en el refrigerador, una bolsa con un corazón y unos genitales masculinos en el congelador, esqueletos enteros en el armario, 5 cráneos en la habitación de Dahmer, varias armas como cuchillos, martillos y sierras, al igual que fotos en las cuales se observaba el proceso que llevaba a cabo Jeffrey Dahmer cuando cometía sus delitos. Por último, se encontró un tambo de 260 litros con ácido en el cual Dahmer tenía disolviendo 3 torsos masculinos y más restos humanos. Ante la corte, Dahmer se declaró inocente y sus abogados lo declararon enfermo mental en base a los resultados de los estudios psicológicos recibidos durante la investigación y en su adolescencia, los cuales abogaban que tenía trastorno límite de personalidad y trastorno esquizotópico. Sin embargo, esta defensa fue anulada por la corte y por la confesión de Dahmer, quien tras ver la enorme cantidad de pruebas en su contra, decidió confesar todos los crímenes, siendo así condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas y trasladado a la correccional de Columbia en Portage, Wisconsin, donde una mañana 28 de noviembre de 1994, Jeffrey Dahmer junto a un compañero de celda, Jesse Anderson, fueron golpeados de manera brutal en la cabeza con una barra de hierro por otro recluso llamado Christopher Scarver, arrebatando así la vida del monstruo de Milwaukee. Tras la muerte de Jeffrey, su madre Joyce declaró al mundo que si ahora ya todos estaban satisfechos. Familiares de las víctimas estaban felices por esto y otros frustrados, pues ahora Jeffrey ya no sufriría mientras que ellos aún sufrían. Jeffrey Dahmer, en algunos interrogatorios que les hicieron, declaró haber comido los pectorales de algunas de sus víctimas, lo cual le trajo el sobrenombre del caníbal de Milwaukee. 20 años después de haber ultimado a Jeffrey Dahmer, Christopher Scarver declaró que Jeffrey formaba miembros masculinos con la comida de la cafetería y los rociaba con catsup a forma de sangre. Después los ponía en lugares donde había gente para que estos los vieran.
se pasó de la raya con algunas personas, presos, personal penitenciario. Algunas personas que están en prisión están arrepentidas, pero él no era una de ellas. Y bien, mis vetados, hasta aquí termina el segundo episodio de Monstruos Reales. Espero que les haya gustado. De ser así, no olviden dejar su like y presionar el botón de suscripción. Y recuerda que un asesino o un psicópata puede estar donde menos te lo imagines. Nos vemos pronto y les deseo dulces pesadillas.